Vamos a comenzar ilustrando dos casos clínicos. El primero, una mujer de 44 años que tiene un cuadro clínico de 4 meses de evolución, de ampollas que comienzan en el dorso de las manos y los pies, algunas ulceraciones, costras también en la cara, aumento del vello facial, hiperpigmentación y un antecedente personal de insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal. Esta es la cara de nuestro paciente con múltiples costras, algunas ampollas y vesículas en resolución, un compromiso muy extenso con ampollas tensas. Esa clave es muy importante en el compromiso cutáneo en este tipo de porfirias, las ampollas tensas en el dorso de las manos que se extienden también hacia la palma y la punta de los dedos. También el edema del dorso de los pies y ampollas en los dedos. El segundo caso clínico es de un varón de 27 años que tiene un antecedente de SIDA en fase C3, sin tratamiento antirretroviral, con un antecedente personal de tuberculosis pulmonar, un chancro blando, una candidiasis orofaríngea, un herpes genital, criptococosis del sistema nervioso central y farmacodependencia, quien presenta igualmente ampollas, cicatrices atróficas en la cara, ampollas en el dorso de las manos y cicatrices. Miremos aquí un detalle de sus manos con algunas máculas hipocrómicas en resolución de las ampollas antiguas, el detalle de la pigmentación, el aumento de los vellos y las cicatrices atróficas en las mejillas, muy características de estas entidades que son las porfirias. Posteriormente vamos a analizar un poco más de estos casos. Estas porfirias fueron descritas desde la antigüedad, desde nuestros padres de la medicina. Hipócrates hace esas primeras descripciones en el siglo V a.C. Posteriormente se describen las primeras bases bioquímicas de la enfermedad y ya para 1889 la descripción de las porfirias agudas. Como han dicho los compañeros expositores, viene de esa raíz griega púrpura, que es el que tiñe tanto la orina como diferentes pigmentos en la piel. El fenotipo de estos pacientes, las fases, sus características han dado lugar a muy hermosas descripciones en la literatura. Miremos cómo este famoso libro de Abraham Stoker, Drácula, describe ese caballero de ropas negras, palidez en su piel, que tiene aumento del vello facial y cambios en la conformación de sus orejas. Este mismo libro ha sido también llevado al cine en diferentes manifestaciones. La base de esto es las descripciones históricas y el impacto que ha tenido el paciente de porfiria en nuestras sociedades. Clásicas las descripciones del rey Jorge III de Inglaterra, que fue llamado el rey loco, porque hacía crisis periódicas de cambios neuropsiquiátricos y en una de sus últimas fases de la vida tenía hasta 48 horas de discursos incoherentes y de crisis psiquiátricas graves. Nos describen cómo durante las crisis en las que aullaba como un perro y la inquietud lo llevaba a una verborrea imparable, su orina era rojo o pardo rojiza y a veces llegaba a hablar de manera incomprensible y enfática durante horas. De forma sencilla, las porfirias las podemos dividir en eritropoyéticas y hepáticas o en agudas y crónicas. ¿Cuáles son las manifestaciones que nos deben hacer sospechar porfiria desde los cambios de la piel? El primero de ellos es el dolor intenso luego de la exposición a la luz ultravioleta. Tenemos entonces cómo estos niños desde las primeras semanas de vida presentan eritema en la piel, cambios de quemadura y llanto muy fácil. Esto es característico de lo que se llama la porfiria eritropoyética. Esta porfiria eritropoyética va dando posteriormente cambios crónicos como los que vemos aquí, con cicatrices lineales y engrosamiento de los nudillos. La segunda manifestación cutánea que nos ayuda a pensar en porfiria es la fragilidad cutánea y las ampollas. Y estas son características de la porfiria cutánea tarda. Esta porfiria cutánea tarda es la más frecuente de todas las porfirias y se da por reducción en la actividad de la enzima uroporfidógeno de carboxilasa.
Es una porfiria hepática crónica y la forma esporádica es la más frecuente en hombres mayores de los 40 años y con hepatopatías crónicas asociadas. Hay aumento de la fragilidad de la piel y ampollas y de forma característica se van formando pequeños quistes blancos sobre la cicatriz que se llaman quistes de Emilio. El paciente también empieza a presentar cambios de despegamiento de las uñas, que se llama onicolisis, hipertricosis y pigmentación. Hay algunos factores precipitantes y agravantes como la administración de hierro, los estrógenos y los cambios hormonales, algunas infecciones virales, el consumo de alcohol, la diálisis, el lupus, diabetes mellitus, tumores hepáticos, enfermedades mielo- y linfoproliferativas y mutaciones en el gen de hemocromatosis han sido frecuentemente descritas. Las manifestaciones más comunes se presentan en las áreas fotoexpuestas, con vesículas y ampollas, como dije previamente, con cicatrices atróficas, fragilidad cutánea, es el paciente que frecuentemente refiere que con roces mínimos presenta heridas y laceraciones sobre la piel, los quistes de Emilio, la hipertricosis, la hiperpigmentación, cambios escleróticos y de endurecimiento de la piel y calcificaciones distróficas. En la fisiopatología de estas enfermedades se ha descrito que el responsable es la luz visible, no la luz ultravioleta. La luz visible porque el espectro que está excitando a esas porfirinas para la generación de especies reactivas del oxígeno está por encima de los 390 nanómetros. Importante también la asociación que tiene con el hierro y dado que estos pacientes tienen sobrecarga de hierro y ferritinas elevadas, que lleva también al aumento de la peroxidación de lípidos y membranas y a la formación de especies reactivas del oxígeno. Esta es una de las fotos en las que se presentan manifestaciones clásicas de los pacientes con porfiria, con las ampollas, la alopecia y la pérdida del cabello en la zona frontal, el aumento de los vellos sobre la cara y las ampollas en el dorso de las manos. Aquí vemos un detalle de las cicatrices atróficas y un aspecto en general séreo y como amarilloso de la piel. Cambios esclerodermiformes, notemos aquí las arrugas que se forman alrededor de la boca, los cambios pigmentarios y los cambios también como de mayor endurecimiento de la piel en esta zona. El eritema, las ampollas, importante el detalle de las ampollas tensas sobre ese dorso de las manos, la púrpura y la fragilidad y las ampollas tensas muy características de la porfiria cutánea tarda. Los quistes de Emilio, que son estos pequeños quistes blanquecinos parecidos como a las lesiones de acné, como a los comedones o espinillas. Las arrugas periorbitarias, que también se llaman rágades, sobre una base de una piel que se ve amarillosa por el cambio de elastosis asociada al sol, y el aumento de los vellos, especialmente en la zona lateral de las mejillas, que va cambiando en general la fisionomía y el aspecto de nuestros pacientes. Se podría confundir con lesiones asociadas a cambio hormonal, pero estas son verdaderas hipertricosis que afectan inclusive las mejillas y zonas que normalmente no son asociadas a cambio hormonal. Un detalle aquí de una cicatriz y de una úlcera sobre el pabellón auricular asociada a la exposición solar, y aquí como parte de la oreja se va perdiendo úlceras y costras, y como con la cicatrización esta oreja va teniendo una configuración de oreja puntiaguda, como describían en la literatura. Luego de la exposición solar, intenso eritema con algunas áreas de púrpura y ampollas sobre la zona de la B del cuello. Como diagnóstico diferencial importante en los niños, la hidroabaciniforme, que es asociada a infecciones por virus de Epstein-Barr virus y una base genética asociada a rasgos indígenas. El lupus eritematoso ampolloso, miramos que tiene ampollas aún en zonas cubiertas, y esta es una foto de lupus de un paciente del Servicio de Dermatología de la Universidad de Antioquia. El lupus en los varones es más grave. Y en el pemfigoide ampolloso, como hay unas áreas
eritematosas, urticarianas y zonas de ampollas aún en áreas cubiertas. Esas son claves que nos ayudan a establecer desde la clínica el diagnóstico diferencial. Importante las manifestaciones cutáneas en la porfiria eritropoyética congénita, como nos mencionó la doctora Beatriz previamente. Aunque es una enfermedad muy rara, debemos sospecharla en aquellos niños que tienen una fotosensibilidad intensa, en la que los papás describen que prácticamente no lo expusieron al sol y el niño ya estaba rojo, llorando, con quemaduras e incluso en ocasiones con ampollas en exposiciones muy cortas. Posteriormente estos niños van teniendo cicatrización, cambios en su fisionomía e incluso amputaciones. Aquí vemos en el dorso de las mejillas estas zonas de costras, parecidas incluso a una infección herpética, pero estas se presentan luego de la exposición solar, y la eritrodontia, que en las descripciones en la literatura pareciera que el paciente hubiese bebido recientemente sangre y es la tinción rojiza de los dientes. La porfiria variegada y la coproporfiria tienen síntomas cutáneos idénticos a la porfiria cutánea tarda y además se acompaña de los síntomas gastrointestinales, del dolor abdominal, las náuseas y el vómito, como previamente lo han descrito los expositores previos. Los síntomas neurológicos, tanto de neuropatía motora y sensitiva, y síntomas cardiovasculares con taquicardia e hipertensión y falla renal. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico desde dermatología? Se fundamenta en 4 pilares: la evaluación clínica y la sospecha con base en las manifestaciones que acabamos de mencionar, la intensa fotosensibilidad, las ampollas tensas, las cicatrices, los cambios pigmentarios, las cicatrices atróficas y el aumento de los vellos en la zona facial. El segundo pilar es la evaluación bioquímica, la determinación enzimática, la evaluación genética y para dermatología importante la biopsia de piel. Vemos una hendidura dermoepidérmica con el techo, es la epidermis que está íntegra, por eso la ampolla es tensa y el infiltrado inflamatorio es muy escaso. Y la evaluación del estudio de las condiciones relacionadas. Ahorita mencionaba la doctora Beatriz la importancia de mirar orina, suero y los fluidos corporales con la luz de Wood. No es difícil conseguirla en cualquiera de nuestros hospitales, pedirla en la caja, por favor me prestan, o en la cafetería, la lámpara con la que chequean los billetes. Es la misma lámpara, lo único es visualizarla en un sitio muy oscuro. Yo lo hago en el baño del consultorio con luz cerrada, puerta cerrada, y con un acompañante del paciente en el consultorio, y es suficiente para mirar dientes o examinar cualquiera de los fluidos. O sea, es sencillo, si sabemos que es la misma lámpara de los billetes, poderla examinar nosotros mismos. En la porfiria cutánea tarda, entonces, evaluar también la fluorescencia de la lámpara de luz de Wood en la orina y los otros marcadores bioquímicos que se han mencionado a lo largo del día. ¿Cómo es el tratamiento de las manifestaciones cutáneas? Primero, un manejo en equipo. Es importante establecer comunicación entre el equipo de trabajo que va a participar en la evaluación de estos pacientes, evitar los desencadenantes, especialmente la exposición al sol, los medicamentos, los alimentos, el estrés y la falta de sueño. Nosotros como médicos podemos ser parte de un efecto placebo y tranquilizador en nuestros pacientes, y más en el paciente que tiene una enfermedad huérfana o rara, en la que nosotros nos preparemos para atenderlo y manifestemos nuestro compromiso de trabajar por ellos en equipo. Importante los cuidados frente a la luz, y el antisolar no debe ser un antisolar de filtro químico, porque lo que a ellos más los afecta al paciente con porfiria es la luz visible. Entonces el antisolar debe tener pantalla solar, y actualmente hay muchos protectores que ya vienen indicados como pantalla mineral. El uso de cloroquina a dosis bajas, entre 125 y 250 miligramos 2 o 3 veces a la semana. El uso de la talidomida se ha descrito en algunas manifestaciones cutáneas, las flebotomías y la desferoxamina como quelante de hierro.
En las porfirias variegada y la porfiria hereditaria es importante que no son útiles ni los antimaláricos ni las flebotomías, por lo que lo único que podemos hacer es evitar los ataques, evitar las crisis, evitando los desencadenantes. Y se han descrito el uso de betacarotenos y alfa-melatonide, que es un análogo de la melanocortina que aumenta el pigmento y el bronceado de la piel y está aprobado por la Agencia Europea para el manejo de las manifestaciones cutáneas de las porfirias. Me encanta esta diapositiva porque estamos presentando un mensaje positivo, donde el sol para todos es vida y para el paciente con porfiria sigue siendo vida con los cuidados adecuados. El uso de gafas que no solamente tengan filtro ultravioleta, sino que bloqueen la luz, como mencionamos. El protector solar que tenga pantallas minerales. El uso de la ropa adecuada, manga larga, pantalón largo, cuello alto. El uso del sombrero, y no cualquier sombrero, no es una gorra o cachucha, es un sombrero de ala ancha. Evitar las cámaras bronceadoras porque también, además del uso ultravioleta, tienen luz visible. Evitar la exposición directa a la luz y las lámparas fluorescentes. Evitar las fototerapias que se utilizan de forma médica para tratar muchas condiciones, por ejemplo la psoriasis. En estos días evaluábamos una paciente con el doctor Jaire y nos contaba que se secaba las uñas con una lámpara. Esa lámpara tiene luz ultravioleta y luz LED y tiene luz visible. Y a ella se le estaban empezando a despegar las uñas. Entonces es importante que esos dispositivos deben evitarse. Lo mismo que la depilación con láser. Láser y luz pulsada. La luz pulsada tiene espectro que está dentro de la luz visible también. Y como el paciente tiene hipertricosis, probablemente va a buscar alternativas. Tenemos que indicarles que deben evitar este tipo de tratamientos. Un sombrero de ala ancha, un sombrero amplio que le cubra completamente su rostro y la zona posterior del cuello y las orejas. Volvemos entonces a nuestros casos clínicos. El primero es la mujer que tiene el antecedente de la insuficiencia renal crónica. Ella tomaba todos estos medicamentos. Entonces, de la mano con toxicología, revisar cuáles de ellos no son esenciales y evitar los que puedan ser potencialmente porfirogénicos. Ella tenía además pues su falla renal con aumento de la creatinina, tenía hemocultivos positivos para la listeria, entonces la selección del antibiótico tiene que ser acompañado de esa evaluación de los antibióticos que no sean porfirogénicos. Tenía aumento de las transaminasas de la fosfatasa alcalina y la ferritina relacionadas directamente con el proceso patogénico de su porfiria. Y no olvidemos que en el contexto del paciente con falla renal no solamente están las porfirias como causantes de esas ampollas, sino las denominadas pseudoporfirias, en las cuales el mecanismo inmunopatogénico no es por el aumento de las especies reactivas del oxígeno y de las porfirinas, sino por otros mecanismos que también están induciendo daño sobre la piel. Esta paciente fue controlada de su falla renal, se le suministró cloroquina y se le suministró además N-acetilcisteína, y este es el resultado al ser dada de alta de nuestro Hospital Universitario San Vicente Fundación. El segundo paciente, el paciente varón de 27 años con un antecedente de SIDA. Este paciente debe ser controlado de sus comorbilidades infecciosas para poder iniciar el tratamiento antirretroviral, que hace parte del control también del cuadro de porfiria, el manejo con el antirretroviral. Además de esto, se descartaron infecciones asociadas como hepatitis C y hepatitis B. El paciente no las tenía. Tenía aumento en las transaminasas, de la deshidrogenasa láctica, de las fosfatasas alcalinas. Su orina era fluorescente a la luz de Wood. Se documentó la presencia de coproporfirinas en orina. Y esta es la orina del paciente con la luz comparada con la de un control, con la luz de los billetes de la caja del hospital o la que nosotros tenemos ahí directamente. Bueno, entonces este es un caso de porfiria cutánea tarda asociada a infección por VIH y SIDA, cuya fisiopatología no se comprende completamente, se asocia mucho a los pacientes que además del SIDA tienen infección por virus de hepatitis C.
hay un daño directo hepático con alteración de la función del citocromo P450. Como conclusiones o mensajes que debemos llevar a casa: sospechar siempre porfiria ante ese cuadro que hablamos de fotosensibilidad intensa, ampollas tensas en las zonas expuestas, especialmente el dorso de las manos. Siempre evaluar las condiciones asociadas. Es frecuente que el paciente tenga cambios metabólicos, por ejemplo la diabetes mellitus o enfermedades hepáticas asociadas. Evitar los medicamentos agravantes, y si no conoce cuáles son los medicamentos agravantes, tenga a mano el teléfono de su compañero que sí lo sabe y lo tiene claro, antes de desencadenar una crisis con síntomas neurológicos o gastrointestinales graves en su paciente. Los cuidados con la luz visible, que ya como vimos van más allá de la ropa, las gafas y el protector solar que tenga pantalla, sino todos estos dispositivos que estamos utilizando actualmente en dermocosmética, empezando por el láser o el secado de las uñas. Recordar entonces que los tipos eritropoyéticos y hepáticos crónicos se acompañan de fotosensibilidad cutánea, pero no se asocian a síntomas neurológicos como las porfirias hepáticas agudas. Las porfirias son este grupo tan heterogéneo que siempre debemos estar de la mano con los compañeros que abordan el problema desde medicina interna, desde toxicología, desde pediatría, desde nutrición, psiquiatría. Recordar entonces la porfiria cutánea, que es la más prevalente, más frecuentemente es adquirida, y las manifestaciones que hemos mencionado a lo largo de la charla. Finalmente, darles las gracias por su atención e invitarlos a que continuemos en el manejo conjunto de estos pacientes. Muchas gracias y feliz tarde.